meditación de la palabra de Dios, si quisiéramos ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice así: y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no trompieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, glorifícate, usa mi vida, que yo sea un canal de bendición, instrumento en tus manos, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, glorifícate y usa mi vida, Señor, con esa elocuencia, con ese denuedo, con esa autoridad. Que la unción de tu Espíritu Santo sea el que se encargue de recuir, de convencer, de libertar, exhortar, consolar, edificar. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y me pongo en tus manos y declaro victoria y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, donde está hablando cuando el tentador vino a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿de qué manera enfrentó al diablo? Porque dice aquí la palabra, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mejor dicho, Satanás vino a tentarlo a Jesús después que él salió de ayunar 40 días y 40 noches, porque sabía que Jesucristo tenía deseo de comer alimento. 40 días y 40 noches sin comer, sin dormir, tenía hambre como humano. Entonces Satanás vino a aprovecharse, pero Jesucristo, ¿qué cosa hizo para vencer al demonio, para vencer a Satanás? No sacó una espada de acero, no sacó cosas, no sacó ruda, no sacó nada humano, ni correa, como muchas veces el hombre hace, ni mentó la madre, sino Jesucristo solamente le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Este pequeño libro llamado Biblia, que es una enciclopedia completa que comienza de Génesis y termina en Apocalipsis. Esta es la palabra conforme se le reprende al enemigo de las almas, al tentador, al malo y perverso, el ser espiritual más perverso y malo que existe en esta tierra, se llama diablo, se llama Satanás, y esta palabra está escrita a través de la palabra se reprende a los demonios. Por eso Cristo le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, viene a Jesús y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, porque veía que tenía deseo de comer. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces Jesucristo está diciendo ahí muchas cosas importantes, diciendo que el cuerpo del hombre no solamente es el cuerpo del hombre, sino el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo físico necesita el alimento físico, necesita este alimento físico para alimentarlo, fortalecerlo y para poder subsistir en esta tierra. Pero el alma y el espíritu, ¿qué cosa va a comer? Porque también el alma necesita el alimento. Entonces, ¿qué alimento se le da al alma? Esta palabra. Por eso que usted come, ¿cuántas veces al día? 3. Otros comen 4, otros 2 veces al día, otros 5 veces al día. Pues no es su forma de usted, ¿no? Porque da de comer este cuerpo físico. Pero el alma, ¿cuántas veces al día le da de comer? ¿Cuántas veces a la semana le da de comer? ¿Cuántas veces al mes le da de comer? Así como usted come 3, 4 veces al día, su cuerpo físico, su alma necesita comer todos los días esta palabra. Y por eso que predicamos todos los días la palabra de Dios. De lunes a viernes le predicamos y hablamos, porque la alma necesita la palabra de Dios. Y esta palabra es lo que el alma necesita, palabra de Dios. Entonces vemos, por eso que nosotros los cristianos congregamos de martes a domingo todos los días, porque queremos esta alma alimentarlo.
Y esta palabra es también la que nos guía para andar por el camino correcto en la cual Dios quiere que nosotros caminemos. Porque el hombre, si come 3 veces a la semana o come 1 vez al día, se va a enfermar. El alma es igual. Si no le das alimento, el alma, ¿cómo se va a alimentar? Esa alma está triste, está enferma. Y por eso que el hombre no encuentra paz, no encuentra gozo, no encuentra amor, no encuentra respuesta, no encuentra sosiego, no ve las puertas abiertas, porque el alma está triste. El alma está sufriendo. Por eso dice la palabra, el alma que pecare esa morirá. ¿Y el alma por qué peca? Porque no come palabra. El cuerpo físico, ¿por qué se enferma? Porque muchas veces no lo alimentas bien. Entonces el alma igual, no lo alimentas, entonces el alma va a pecar, porque no le das el alimento, el que el alma necesita, como el cuerpo físico que necesita calcio, hierro, fósforo, vitamina A, vitamina C, omega 3, omega 6, y necesita todos sus alimentos. Si no lo alimentas bien, te vas a enfermar. Si le das mucha grasa, te vas a enfermar. Entonces, eso es una comparación con el cuerpo físico y el alma. La mayoría de hombres y mujeres no le dan de comer a esta alma. Entonces, eso es lo que necesita. Por eso Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire, Satanás está hablando la palabra de Dios. A sus ángeles mandará cerca de ti y en su mano te sostendrá para que no trompieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se da cuenta? Si Jesucristo, Satanás sabía quién era Jesús. En el libro de Hebreos habla, dice que era la esencia pura. ¿De quién? Era Dios, que había descendido a la tierra para vencer al diablo y robar la primogenitura que lo robó Adán cuando pecó. Por eso que vino Jesús, era la única manera. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabía quién era Jesús, pero lo tentó, se levantó contra él, tuvo la osadía de tentarlo. Y una sola vez no, en 3 ocasiones. Pero si a Jesús, siendo Dios, conociendo que Dios lo tentó, usted como hombre, como ser humano, que no lee la palabra, que no deja que esta palabra le guíe, que usted no deja que esta palabra le guíe por el camino correcto, ¿no lo tentará usted? Si usted vive en cuerpo de carne, no le da de comer al alma, al espíritu menos, entonces usted vive en carne y Satanás se aprovecha. Satanás no viene a hablarlo, pero sí le incentiva, lo motiva a la carne y le lleva a pecar. Y todo lo que le dice, postrado me adorares, y usted lo adora al diablo, adora la carne y hace todo lo que el diablo y la carne quiere. Por eso le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces dice, entonces Jesús le dijo, ¿y por qué dice esto? Mire, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le está hablando de las cosas materiales, le está hablando de las cosas terrenales, le está hablando de las cosas efímeras, le está hablando de las cosas que es oro, plata, bronce, todo lo que el hombre ve con sus ojos, eso le ofreció el diablo a Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Usted no puede vencer lo que el diablo le ofrece. La gloria de este mundo, por eso usted ve a los hombres, quieren ser famosos, quieren ser ricos, quieren ser poderosos, quieren ser sabios, quieren ser inteligentes, pero a su forma, lo que el diablo les ofrece, entonces se dejan motivar, se dejan envolver, se dejan engatusar por el enemigo de las almas que se llama diablo y Satanás. Por eso usted ve a los hombres preocupados por el dinero, preocupados por las cosas materiales, preocupados por el oro, por la plata. Hoy día tiene un carro, mañana quiere 2 carros, tiene una casa, mañana quiere 3 casas. Hoy tiene un dinero de 10.000 soles de capital, mañana quiere 50.000. Entonces el hombre no está conforme. ¿Y porque qué cosa quiere? La gloria del mundo. Y el enemigo es el que lo ofrece. Por eso el enemigo pone en su corazón afán, deseo, aflicción.
cansancio. ¿De qué? De querer obtener dinero, de querer obtener cosas materiales, de querer obtener todo lo que tiene el mundo. Quiere obtenerlo, quiere tenerlo, porque pensando que el dinero es la bendición, pensando que el dinero es la solución de la vida. Mira, Dios es dueño del oro y la plata. Dios te lo puede dar, Dios te puede bendecir, Dios te puede dar de todo. Dios te puede dar casa, carro, plata y todo lo que tú deseas. Dios te lo puede dar, pero siempre y cuando tú no te arrodilles, nunca le adores al diablo y los demonios, sino entregues tu vida a Jesucristo. Jesucristo tiene todo el poder, el suficiente autoridad para bendecirte y darte. Pero cuando el hombre no quiere saber nada con Dios y con su palabra y con su espíritu y nada de Dios, entonces el hombre ¿qué hace? Le adora al diablo. ¿Y cómo le adoras al diablo y los demonios? Cuando tú das cabida al pecado, cuando das cabida a lo malo, porque dice la Biblia que Satanás es padre de mentira y en él no existe nada bueno, en él existe solamente maldad, porque de él solamente sale mentira y puras falsedades. Entonces, ¿usted es así o no es así? ¿Ah? Por eso dice la Biblia, paso dejo, paso doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. Por eso la gente a veces tiene que escuchar a esos payasos mentirosos para que supuestamente diga que tienen paz. Pero esa es una paz efímera, una paz pasajera, una paz mentirosa. Y Jesucristo nunca miente, porque la palabra dice que Cristo no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. ¿Y por qué dice eso? Porque su palabra está escrito. No hay paz para el impío, dice su palabra. ¿Y quién es el impío? El que no le sirve a Dios, sino que está postrado de rodillas ante el diablo y los demonios, porque anhela en su corazón, desea cosas materiales y terrenales y efímeras que no dan paz al hombre y que no dan felicidad al hombre, más bien traen desgracia, tristeza y dolor. ¿Usted cree que un rico, un millonario puede dormir tranquilo? No duerme. Para preocupado en su riqueza, en lo que invierte, en lo que vende. Venderá harto, venderá poco, en lo que invierte, le irá bien, le irá mal. Y que el dólar va a bajar y están asustados. Entonces no es feliz. El dinero no hace feliz a nadie. Pero si tú sirves a Dios, tú agradas a Dios, el dinero viene por añadidura. ¿Sabe qué significa añadidura? La Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Las aves no siembran ni echan en granero, Dios los alimenta. ¿Cuánto valéis vosotros, hombres de poca fe? Dice su palabra. Mejor dicho, ustedes las aves no siembran, no trabajan, no se preocupan, no se desesperan, no toman pastillas para dormir, ni están desesperados, ni afligidos, ni cansados, ni llenos de egoísmo, ni envidia, ni cólera. Pero sin embargo Jesucristo le da de comer 3 veces al día y ellos viven felices. Y se miran los lirios de los campos, que no siembran, no hilan, pero mira Dios cómo los viste, dice su palabra. Para que usted vea, palabra de Dios. Pero sin embargo el hombre que no pone su confianza en Dios, ¿cómo vive? Afligido. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice la palabra. Efesios 6, 17 dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Dice, y tomar el yelmo de la salvación, es la palabra, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se puede vencer la aflicción? ¿Cómo se puede vencer la tentación? ¿Cómo se puede vencer el envidia, el odio, la cólera, la amargura, la codicia, la ambición por dinero? Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios se hace huir a la tentación, al pecado, al diablo, los demonios y a todo lo que acecha contra el hombre. Pero cuando usted conoce la palabra, cuando usted está viviendo la palabra, quieres tener sabiduría, lee la palabra. Quieres vivir en santidad, vive la palabra y habrá santidad, habrá sabiduría. Porque hay muchos hombres y mujeres, leen la Biblia, pero para contender, leen la Biblia y no lo entienden y nunca lo vas a entender. Por eso encuentras hombres y dice, yo le he leído la Biblia tantas veces. ¿Y qué has aprendido? Nada. ¿Qué has aprendido de la Biblia? Nada. Es como un niño cuando dice, a ver, ven para acá, quiero que me repase la tabla de multiplicar. Ya comienza a estudiar. Y está lee. Y se la pasa leyendo y repasando. Y a veces el papá le dice, quiero que leas fuerte, a voz alta, te voy a escuchar. Aquí donde estoy te quiero escuchar. Y está repase. Y más de un rato viene, a ver, ven, ¿qué aprendiste? Ya estudié. ¿Cuántas horas he leído? 5 horas estoy leyendo la tabla. Ya, ven para acá.
¿Cuánto es 9 por 9? No sabe. ¿Cuánto es 7 por 7? No sabe. ¿Cuánto es 1 por 1? Ah, 1 por 1 es 2. ¿Y cuánto es 4 por 4? No sabe. ¿Por qué? Porque leó por leer, pero no lo aprendió. Es igual, lo lee en la Biblia, pero no lo aprende. Es que para que tú leas la Biblia, tienes que venir con un corazón sincero delante de Dios y decirle: Señor, quiero leer la Biblia, pero para mi edificación, enséñame el camino que dice que es tu palabra, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Yo pueda leer la Biblia, pero lo ponga para mi vida, para que me guíe, para que me lleve el camino correcto, para que yo obtenga sabiduría, inteligencia, no para contender, no para pelear, no para juzgar a nadie con la palabra, sino que la palabra me enseñe, me dé sabiduría, inteligencia y me enseñe a vivir en santidad tu palabra y me inyecte fe, confianza, amor en tu palabra. Si tú haces así y eres sincero con Dios, Dios lo va a hacer, porque el Espíritu de Dios va a escudriñar tu corazón y vas a ver con qué intención quiere leer la Biblia. Pero si lo vas a leer la Biblia solamente para querer contender y pelear y decir que yo lo leí, que no encontré nada, es que con qué corazón lo haces. Estás igual como Simón el mago. Dice la Biblia que Simón el mago quería recibir bautismo del Espíritu Santo y poner la mano sobre otro para que reciban bautismo del Espíritu Santo también. Quería recibir ese poder que viene de los altos, que solamente Dios lo da a los que son sinceros con Él y que los que agradan a Dios y los que viven en santidad, ese poder Dios le da a su pueblo y a su iglesia. Y entonces Simón el mago le ofreció dinero al apóstol para que lo dé. Dijo: te ofrezco dinero y dame ese poder. Y Dios no le pudo dar ese poder porque el apóstol le dijo: te veo que estás en prisión de oscuridad y en lugar de tinieblas veo que estás. ¿Por qué? Porque pensaba que el poder de Dios se compra con dinero. La sabiduría, la paz y el amor no se compra con dinero. No se compra con nada material, se compra con tu sinceridad. Cuando tú eres sincero con Dios, cuando tú eres cabal con Dios, cuando tú eres transparente con Dios, porque Dios, tú no lo vas a sorprender a Dios. Porque Dios, antes que tú digas una palabra, dice su palabra, que antes que tú hables una palabra, que Dios ya sabe lo que tú vas a hablar. Porque Dios es Dios, amigo, es espíritu. Y Él escudriña tu corazón y tu mente y sabe con qué intención lo haces. Ahora, hay muchas personas que a veces buscan de Dios, pero para su privilegio y su bendición. Pero Dios te escudriña, sabe y conoce el futuro con qué lo haces. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra cosechará. Todo es en el tiempo de Dios, no es cuando uno quiere o como le parece a uno. Salmo 119, versículo 105, dice en el Antiguo Testamento, en el libro más grande de la Biblia, los Salmos. Dice, Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué te está diciendo? Que la palabra en medio de la oscuridad es como una linterna que te va a alumbrar por donde caminar. Porque si caminas en la oscuridad sin luz, te vas a tropezar, tal vez con una roca, tal vez con una madera, o tal vez va a haber un hueco, o tal vez va a haber algo, una espina, un clavo, algo, te vas a hincar, o te vas a caer, o te vas a tropezar, te puedes quebrar la pierna en el hueco. Entonces, ¿qué dice la palabra? Lámpara es, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué te está diciendo? Que esta palabra, que es la palabra de Dios, te va a enseñar cómo tú puedas caminar delante de la presencia de Dios y hacer lo que Dios dice por su palabra. Si tú quieres obedecerlo, si tú quieres hacer lo que dice la Biblia. Pero si tú no lo quieres, no vas a dejar que esta lámpara te alumbre. No vas a dejar que esta lámpara o lumbrera te guíe por el camino correcto que es Jesucristo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios este mundo. Vas a decir, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vas a decir, si el justo caería 7 veces Jehová lo levantará. Y entonces, como tú lees esos versículos y lo sabes de memoria, entonces vas a pecar, vas a vivir en adulterio, vas a vivir en la maldad. Y porque dice esos versículos eso,
Vas a hacer lo que tú quieres y vas a vivir como quieres y piensas que Dios está de acuerdo contigo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿De qué te sirve que tú digas estos versículos y conozcas la Biblia si te mueres, si te sorprende en adulterio o te mueres en pecado? O como dice su palabra, dice, no vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y por ella, dice, pierda la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, para un versículo hay otro versículo. A Dios no lo puede sorprender. Entonces, mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 130, dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Escuche, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué está diciendo? Que la palabra de Dios te va a alumbrar. Por eso dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios, dice, es como la luz de un almud. No lo puedes ocultar, no lo puedes taparlo, porque esa palabra alumbra más que el sol. Esta palabra en todo lugar está hablando al hombre. Por eso dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Se da cuenta? Hace entender. Ahora, si usted no entiende la palabra es porque no quiere entenderlo, porque no le gusta la palabra. Es algo diferente. Porque dice, hace entender a los simples. ¿Se da cuenta? Simple. Mire cómo lo menciona. Ahora mire, en el libro de Proverbios, que dice la palabra: el primer temor a Jehová es la sabiduría. Entonces, para que usted deje de ser simple, pase a ser sabio, ¿qué tiene que hacer? Dice, tener temor delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Está hablando aquí David. Dice que, ¿qué cosa dice? Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, dice David. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que la palabra es vida. Porque la palabra da vida, porque la palabra es la que toma control de este mundo. La palabra toma control del universo, de este mundo espiritual y físico. Es la palabra. Con la palabra no fue creado el cielo, la tierra, el universo. Con la palabra fue creado ese sol que nos está alumbrando en esta hora. Con la palabra fue creado las dos grandes lumbreras, la mayor y la menor. Una para que se enseñoree en el día y una para que se enseñoree en la noche. Con la palabra fueron creados los peces en el mar según su especie, aves en los cielos y toda especie de plantas en la tierra. Fue creado por la palabra. Ahora, la pregunta que usted tal vez se hace en su corazón esta hora dice, pero si Dios tiene poder para crear los aves y los animales y todo fue creado por su palabra, ¿por qué Dios mandó a Noé diciendo, sí, que suban los animales al arca? Si él tenía poder para volverlo a crear por su palabra, sí, pero Dios estaba probando la fe de Noé para ver si Noé lo obedecía o no obedecía a Dios. Dios muchas veces trata con la obediencia. Por eso que su palabra dice, ¿de qué me sirve tantos sacrificios? Cansado estoy de animales cebosos, gordos. Ya no quiero animales, yo quiero obediencia a mi palabra. Hastiado estoy de sacrificio. Y muchas veces el hombre piensa que por ayunó 10 días, 20 días, 50 días, 1000 días ayunó al seco. Piensa que porque ya ayunó y ya oró, piensa que Dios, eso es lo que quiere. Por eso dice, cansado estoy de sacrificio, de animales gordos y cebosos. Yo quiero obediencia a mi palabra. ¿Quién ha dicho? Jehová de los ejércitos, o el mismo Jesucristo que es hoy en día. Dios quiere obediencia, no tanto sacrificio. Empieza el hombre que porque ayuna ya 3 días, practicó adulterio, fornicación, hace maldades y va y se postra de ayunar 7 días, una semana y piensa que ya Dios lo va a perdonar su pecado. Tú tienes que, Dios quiere que te perdone, tienes que hacer lo que hizo, lo que dice la Biblia, que Dios no desprecia un corazón contrito, humillado. Tú tienes que ser sincero a la hora que te arrodillas, lloras, te humillas, reconoces tu pecado y dices, Señor, yo soy pecador, practiqué adulterio, practiqué fornicación, robé, mentí, engañé y tengo esto, lo hice porque me dejé llevar de la carne, de la ira, del odio, pero aquí estoy humillado delante de ti. Y Jesucristo te perdona cuando te humillas y reconoces.
A veces el hombre piensa que porque David se ayunó 7 días al seco, practicó el adulterio, mató a Urías Eteo, se llevó a su mujer, practicó el adulterio, practicó asesinato. ¿Y qué hizo? Se murió su hijo de la práctica de adulterio y se metió a ayunar 7 días al seco y pidiendo que Dios lo responda. Y Dios no lo respondió. ¿Por qué? Porque David pensaba que porque el ayuno Jesucristo lo iba a responder. Y así hay mucha gente equivocada. Así hay mucha gente equivocada, hombres y mujeres, pensando que porque va a ayunar ya Dios te va a perdonar. El ayuno tienes que hacerlo, como dice su palabra, es un sacrificio grato delante de Dios y tienes que llevarlo tu cuerpo en sacrificio, olor grato delante de Dios. Es un sacrificio, como usted ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que cuando llevaban sacrificio, ¿qué decía Dios? Tráeme un becerro sin defectos. Y habla ahí detalladamente los defectos que una oveja no podía tener. ¿Por qué usted cree que Dios recibió el sacrificio de Abel y no lo recibió de Caín? ¿Por qué usted cree? Porque Caín llevó lo peor, lo que le sobraba. En cambio Abel llevó de lo mejor. Y cuando habla de lo mejor, ¿qué habla? Que cuando tú te acercas a Dios en sacrificio, olor grato delante de Él, no puedes ir lleno de cólera, de amargura, o de celo, de envidia. Tú tienes que decirle a Dios: Señor, tengo esto en mi corazón, en mi mente, en mi alma, me da vuelta esto, he hablado esto, he dicho esto, y llorar y gritar y humillarte y reconocer tu pecado, y Dios te perdona. Porque no es por el ayuno. El ayuno es importante para someter y sujetar esta carne miserable. Porque dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Es la palabra de Dios la que nos guía por el camino correcto. Somos seres humanos frágiles y débiles, llenos de errores y fallas, pero ahí está la palabra, ahí está Dios para ayudarnos, socorrernos y auxiliarnos. Porque no es con nuestra propia fuerza, como dice su palabra, no es con espada ni con ejército, es con mi Espíritu Santo, ha dicho Jesucristo. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Qué dice? Bien, vamos a leer un versículo más arriba. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos hombres viven engañados así? ¿Cuántas mujeres también? Recuerdo que en una ocasión había un brujo que hacía brujería y tenía pacto con el diablo y hacía su trabajo de brujería y agarraba la Biblia y decía: Jesucristo en el cielo y yo en la tierra. Y porque pensaba que porque agarra la Biblia, o porque leía un versículo aquí, o porque leía un versículo allá, o porque conocía un versículo aquí, o porque tenía el nombre de Jesucristo, o porque tenía el nombre de Jesús, o de José, o de Elías, o de Eliseo, piensa que tiene comprado al cielo, o lo tiene comprado Jesucristo, o porque ya conoce un cuarto versículo bíblico y sigue practicando el pecado y hace maldades, como dice su palabra aquí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Qué está diciendo? Por eso que la palabra dice en el libro de Proverbios: en la mucha palabra está el pecado. Cuidado con lo que hablas. Tardo para irarse. Dice tardo para irarse. Tardo dice para hablar. Tardo para irarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces el hombre, como dice aquí, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando vosotros mismos. Y así vive el hombre, engañándose a sí mismo, pensando que porque se persina y pensando que dice que es católico, o porque dice que se arrodilla, o porque ayuna, y porque lee versículo aquí, y porque dice: gracias papito lindo, Dios es bueno hacerlo, es bueno arrodillarse, es bueno leer la Biblia. Pero lo importante, ¿qué cosa es? Ser hacedores de la palabra y no engañarte a ti mismo
oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir Dios? Que tienes que dejar, ¿qué cosa? La ira, la malicia, el resentimiento, el odio, la cólera, la amargura, todo lo que es pecado, tienes que dejarlo para que puedas entrar al reino de los cielos. Coré estaba en el pueblo de Israel. Coré era guiado por Moisés, pero Coré se quiso superior a Moisés y se quería ser más conocedor que Moisés, y decía: el Espíritu de Dios también está en mí, ¿acaso Dios también no habla conmigo? Decía Coré, pero sin embargo Dios se desagradó de este hombre, de Coré, y terminó, ¿qué cosa? Muriendo él y toda su familia. Se fueron, dice, al lugar de los muertos, el lugar de descanso llamado el infierno. ¿Por qué? Porque Dios, que hace justicia y conoce al hombre, su sentar y su levantar, no se trataba porque Coré se rebelaba contra Moisés, contra Aarón y contra sus hijos que estaban a cargo de ellos, pero sin embargo Coré, que era rebelde, él y su familia, y por culpa de él murieron sus hijos. Dios le dio su oportunidad, claro, le dio su oportunidad, sino que este Coré era rebelde, pero como dice, era terrible. No quería obedecer la palabra y creía que él tenía la razón y tenía la verdad y era dueño de la verdad, pero el único dueño de la verdad es la palabra. Ningún hombre es dueño de la verdad, ni yo ni nadie. Es lo que dice la Biblia. Por eso dice aquí en Santiago capítulo 1 versículo 2, dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Y el hombre cómo se engaña a sí mismo? Porque cree, porque dice Diosito, papito y un montón de palabras lindas, preciosas para Dios. ¿Pero qué? ¿Es hacedor de la palabra? No. Porque ¿qué dice aquí? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo dice la Biblia. Por eso que lo leo la palabra. Por eso que lo leo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Mire, vamos a Mateo capítulo 24. Versículo 35, lo que dice la Biblia. Por eso Jesucristo dijo: escudriñar las escrituras, porque a través de ellas alcanzará la salvación de vuestras almas. Esta palabra es la que nos guía y nos endereza y nos dice cómo debemos andar, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Dice Mateo 24, versículo 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra de Dios. ¿Qué cosa quiere decir? Que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Pero hay personas que no les gusta. No les gusta leer Apocalipsis. No les gusta leer lo que dice muchas veces el libro de Proverbios. No les gusta leer el libro de Levítico. Pero sí les gusta leer el Deuteronomio, donde habla de bendiciones. Y dice: y te bendeciré y te multiplicaré y serás cabeza y no serás cola. Bendito será tu entrada, bendito será tu salida, bendito será tu arteza de mazar, bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, y bendito seas donde ponga la mano. Pero dice algo: si oyere la voz de Jehová tu Dios y lo pusieras por obra, bendito serás. Eso sí no lo leen, pero sí lo lee todito los versículos de bendición. La bendición viene si tú obedeces a la voz de Dios y obedeces a su palabra, que es lo que estamos leyendo en esta hora. Dice Mateo 24, 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8, lo que dice la palabra de Dios. Por eso es bueno leerlo la Biblia. La Biblia es el espejo para nuestras vidas. Mire, Isaías capítulo 40, versículo 8, lo que dice la palabra de Dios. A ver, Isaías 40, versículo 8, lo que dice. Aquí está. Dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra dice y refuta nuevamente eso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios es infinita. Muchas veces nosotros decimos la matemática no tiene fin,
Pero la palabra es más. La palabra de Dios es más, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera, es pura, es santa. Como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como leche no adulterada. Hay personas que venden leche y la entreveran con agua, ¿no? Pero esta palabra no se puede entreverar con agua. El que lo entrevera, allá ellos. Pero esta palabra no se puede entreverar. Esta palabra es pura. Pero hay gente que sí lo entrevera. Esta palabra sí lo entrevera. ¿Cómo? Adoran ídolos y dice que creen en Dios. Van al brujo y dice que creen en Dios. Se emborrachan y dice que creen en Dios. Practican el pecado y dice que creen en Dios. Y se olvidan, o porque no saben o no conocen. La Biblia dice, el diablo cree también y tiembla. Y sin embargo el diablo cree y tiembla, pero no deja de practicar sus maldades. Sigue haciendo sus maldades, sigue haciendo sus perversidades, sigue llamando a los brujos, los hechiceros, sigue motivando, incentivando a los satanistas, a los brujos, a los violadores, a los asesinos, a los homosexuales, a las lesbianas, a practicar maldades, porque él no deja de ser malo y perverso. Dice la palabra que el diablo cree y tiembla, pero él sigue siendo malo y sigue siendo perverso. Y Satanás no cambia y nunca cambiará, porque ya está condenado al lago de fuego y azufre. Iguales hay personas, igual hay personas que creen, tiemblan, pero siguen sus maldades. ¿Ah? Y siguen practicando el pecado. Ya llegará tu momento que Dios te va a pasar la factura. Pero Dios te viene hablando hace tiempo, hace años, meses, días. Y viene hablando y te dice, hijo, yo quiero ponerme a cuenta contigo, pero tú no quieres. Y todavía te habla, hijito, te dice. Hijito, a pesar que eres rebelde y desobediente, como era el pueblo de Israel en el desierto, 40 años, renegaban, criticaban, se burlaban de Moisés, no aceptaban el mandamiento, no aceptaban la palabra, criticaban, y sin embargo Dios, ¿qué le decía? Hijito, venga, le voy a otra oportunidad. Hasta que Dios tuvo que actuar, porque Dios actúa y actúa. Entonces vas a dejar un legado, pero ¿qué legado vas a dejar? Como en muchas ocasiones he tenido que participar en velorios, entierros de niños, y me acuerdo que moría un delincuente y decían, él ha sido bueno y se ha muerto. Otros decían, los buenos siempre se mueren primero. Así dicen la gente, ¿no? Y cuando usted muera, ¿usted cree que van a decir, él fue bueno, ella fue buena? Otros van a decir, está bien que sea muerto, van a decir, porque esa mujer era más mala, ese hombre más perverso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué legado estás dejando? ¿Qué legado dejas? ¿Qué testimonio dejas? ¿Qué ejemplo estás dejando como hombre o como mujer? Porque no sabes cuándo día te sorprenderá la muerte, ¿no? Apocalipsis 22, versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Dice que al que lo añade. Hay muchas personas que dicen, el libro ha sido escrito por hombres. Claro, tiene que ser escrito por hombres para que lo entiendan los hombres. Y está escrito en castellano porque todos los latinos, que somos toda Sudamérica, hablamos castellano, y tiene que ser escrito en castellano para que lo entienda en castellano. Si es interpretado y escrito en inglés, es para que lo entienda el que lee inglés. Si es escrito en chino mandarín, es para que lo entienda el chino mandarín. Y de acuerdo a cada idioma de cada nación, es escrito para que el hombre lo entienda, porque Dios es sabio e inteligente y le da de acuerdo al hombre como lo entienda. Porque si va a ser escrito en el idioma de un asno, va a ser para que lo lea un asno. Porque no lo va a escribir un gallo para que le entienda el hombre. Va a tener que ser escrito en el idioma del gallo para que le entienda el gallo, ¿no? ¿O no es así? Es, por ejemplo, yo tengo bautismo del Espíritu Santo y ahorita estoy predicando y hablándole castellano para que todos entiendan castellano. Pero si voy a comenzar a hablar lengua del Espíritu, ¿qué va a decir la gente? No va a entender el idioma que yo hablo. Dice, ¿qué cosa está hablando? ¿Qué es lo que dice? Porque no entiende. Tengo que hablarle claro como dice la palabra. Como hace unos días me causó risa y broma
que un ministro comenzó a hablar en quechua. Lo van a entender los hablas quechua, los que son de la sierra, lo van a entender, los que hablan quechua lo van a entender, pero la mayoría de peruanos hablan castellano, ¿qué lo van a entender? Y muchos comenzaron a juzgar y a condenar, ¿se da cuenta? Si vas a hablar con puros que hablan castellano, claro, tienes que hablar castellano, pero si vas a hablar con puros que hablan quechua, claro, tienes que usar el quechua, pero si vas a hablar con los que hablan inglés, vas a tener que hablar inglés, ¿se da cuenta? La palabra es clara, no puedes añadir o quitarlo. Acá dice: yo testifico a todo que aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en él. Ahora de usted dice, el hermano es radical, es que está en contra del Partido Perú Libre, dice. Ahora, usted que ha escuchado hablar en quechua, ¿usted lo ha entendido? Ni usted ha entendido siquiera, porque usted no habla quechua. Hay que ser realistas. No hay que ser extremistas ni radicales, sino hay que ser claros. Dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Yo testifico, dice. ¿Quién dice? Jesucristo. Por eso miren lo que dice acá más adelante, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo, cada uno según sea su obra. ¿Cuál es tu obra hasta el día de hoy? ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu manifestación que tú das testimonio que Dios está en ti? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es el fruto que tú das? Como dice la Biblia, por el fruto conoceréis al árbol. ¿Qué fruto das de ser cristiano, cristiana, que hablas de Dios, que crees en Dios? ¿Qué fruto das? ¿Frutos dignos de arrepentimiento o frutos agrios? ¿Frutos podridos? ¿Qué fruto das? Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué dice? Bienaventurado habla de 3 veces feliz. Los que lavan sus ropas, habla de las ropas espirituales, no de esta ropa física. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando de la ciudad espiritual, de la ciudad que Dios tiene preparado para los que creen en Él. Ahora mire, aquí en un versículo habla fuerte y duro. ¿Qué dice? Mas los perros estarán fuera. ¿Qué dice? Mire, no dice ni dog en inglés, ni tampoco dice mascotas. Dice: mas los perros estarán fuera. Dice, mire, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo que leía de antes que mucha gente que practica la hechicería, practica la fornicación, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, muchas veces el hombre cree que porque dice Diosito y dice esto y el otro de Dios, piensa que va a entrar el reino de los cielos. ¿Qué dice aquí? Mire, es fuerte lo que dice acá, es duro esta palabra. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama. Escuche bien: y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué cosa? No va a entrar al reino de los cielos. ¿Lo digo yo? No, porque yo no soy dueño de esta palabra, ni tampoco yo le he escrito esta palabra, sino es el Espíritu de Dios que inspiró al apóstol Juan, especificando y hablando claro, como dice: al pan pan y al vino vino, las palabras claras y directas. Dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Y cuando dice mi ángel, ¿de quién está hablando? Del pastor de una iglesia evangélica, el que es lleno del Espíritu Santo. Y dice: linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y al que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Se da cuenta? Palabra de Dios. Usted ha escuchado la palabra ha sido clara. No es que yo sea duro, no es que yo sea radical, no que yo sea extremista, sino que yo no puedo añadir y quitarlo, sino tengo que hablarlo claro como está escrito la palabra. Porque hay de mí si yo lo quito, hay de mí si yo lo añado. Entonces mejor es que usted no me tenga cólera porque le digo la verdad, pero se salve su alma, aunque yo le mienta y se vaya a condenación. Mejor es que su alma se salve. Y tiene la oportunidad. Y cada día Dios le sigue dando oportunidad. Allá usted, si lo sigue desechando, esta gracia que es el camino del Evangelio, el camino de la paz, el camino del amor, porque dice: cuando Cristo murió el velo se rompió y las puertas quedaron abiertas, y dice su palabra que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para que diga usted el día de mañana: no tengo contentamiento, como dice su palabra: si hoy oyeres la voz de Jehová tu Dios, y si oyere la voz del Espíritu Santo, no lo sigas resistiendo más y no te sigas negando más esta oportunidad que Dios te da, y que mañana más tarde te lamentarás. Por eso, amigo, Cristo te ama y Cristo quiere ayudarte, Cristo quiere cambiarte y Cristo quiere guiarte por el camino correcto, que es la palabra de Dios. Como decía su palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, amigo, te he compartido lo poco que Dios ha puesto en mi corazón para darte este mensaje de la palabra. Así que si tú crees a esta palabra y tú crees que esta palabra tiene razón, entonces te invito a hacer una oración. ¿Quieres salvar tu alma? Haz esta oración. No deseas, no te gusta, no crees que es mentira, allá tú. En ti está la decisión. Yo no te puedo obligar ni chiquito. Así que ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia, que son grandes cada mañana. Borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y amigos,